Hola, buenas tardes. Por favor, se van integrando al... Buenas tardes, buenas tardes. Se van integrando, por favor. Van marcando igual nombres y apellidos y la frase presente. Vamos a esperar un minuto, recién somos 13. Unos minutos, por favor, y empezamos. Buenas tardes, buenas tardes. Se están integrando. En unos minutitos empezamos, ¿sí?
Muy bien, buenas tardes con todos. Espero hayan tenido un almuerzo gratificante. Bueno, vamos a continuar. Entonces, tenemos nuestras listas de verificación. Dijimos que esta es una actividad que uno hace previo a nuestro ejercicio de auditoría y vamos llenando, digamos, los checklists o las preguntas que debemos hacer de cara al cumplimiento de estos requisitos, ¿no? Hemos dicho que los criterios de auditoría son tan relevantes como importantes, ¿no? Ahora, ahora, siempre para nosotros, el ejercicio de auditoría tiene que estar con un claro enfoque en mejoramiento continuo, ¿no? Eso, eso, digamos que es de suma relevancia. Ahora, ¿qué hemos visto hasta este minuto, no? Que tenemos unos estándares y que esos estándares, en términos de mejoramiento continuo, van a mirar hacia, en dos momentos. Un primer momento, hay directrices, hay directrices que bajan, ¿sí? Y esto es para cualquier, digamos, organización, independientemente de su tamaño, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la, la visión de una institución, tenemos la misión de una institución, tenemos unas políticas que cumplir, y que incluso pueden estar, digamos que segregadas. Cuando digo segregadas, pueden haber políticas de seguridad del paciente, políticas de seguridad de la información, en fin, acceso y uso y demás. Y aparecen los objetivos. Y ahí es donde nosotros comenzamos siempre a preguntarnos qué objetivos se mantienen, cuáles son los controles de cara a los objetivos. Esto es, digamos, piramidal, ¿no? Esto baja desde las direcciones hacia procesos, ¿sí? Y esto es lo que nosotros permanentemente estamos mirando por el enfoque sistémico. Por eso que mi lista de verificación o las listas de verificación se direccionan considerando esas herramientas. Entonces uno va preguntando objetivos, metas, programas, procedimientos, vamos observando y vamos tomando nota de lo que ahí podemos encontrar. Entonces tenemos nuestros procesos, tenemos nuestros requisitos aplicables, no dejar de lado los requisitos de orden legal, ¿no? Porque recuerden que eh, estas normas son de carácter voluntario y no son punitivas. O sea, no es que existan requisitos legales, mejor dicho, no es que exista una norma que esté por encima del marco legal. Siempre es el marco legal que está por encima de las normas, de cualquier norma, de cualquier estándar. Joint Commission, CAP, ISO, en fin. Tenemos documentos que tenemos que vigilar y controlar, permisos, ¿no? Las autorizaciones que emite, por ejemplo, DIGESA, que emite DIGEMIT, que emite el Ministerio de Salud, licencias de funcionamiento, a estas certificaciones de seguridad tipo los ITSE, ¿no? Los certificados de inspecciones técnicas de seguridad, ¿no? Las interrelaciones entre procesos, eso, digamos, tiene mucho que ver. Nosotros dependemos, ya lo hemos dicho, de sistemas informáticos, por ejemplo, de sistemas de control de actividades muy específicas. Necesitamos, por ejemplo, tener conectividad CCTV, ¿no? Estos sistemas de comunicación para ver, por ejemplo, una placa radiográfica en un piso determinado o un análisis de laboratorio, digamos que en pantalla, ¿no? Eso tiene mucha relación con esa interrelación. Que nosotros no conozcamos sobre el detalle no implica que no lo preguntemos. Siempre los auditores estamos preguntando sobre cómo va el soporte, cómo va la seguridad de la información. Hoy día tenemos lo que se reconocen riesgos asociados a los ciberataques, ¿no?
Y sí, pues en la historia han atacado hospitales, clínicas. El último ataque que pude ver ha sido un ataque a un aplicativo informático. Y el aplicativo informático sí puede ser que se considere un dispositivo médico, dependiendo para qué se usa, ¿no? Un dispositivo médico en concepto es muy amplio, ¿no? Puede ayudar al soporte de vida, puede ayudar a la prevención de alguna enfermedad, puede ayudar como soporte, puede contribuir como parte de un componente o prótesis, en fin. Y e incluyen lo que le llamamos nosotros reactivos de uso in vitro, ¿no? Y ¿qué hemos visto, por ejemplo? Que este aplicativo fue en Estados Unidos, era un aplicativo para Android, ¿no? Y estaba alineado o estaba de la mano con una bomba de infusión de insulina, ¿no? Estos sistemas de bombas que utilizan los pacientes. Esto es un dispositivo médico que tiene telemetría, es decir, es decir, ya está llegando a Perú, ya tiene registro sanitario emitido para algunas empresas aquí en Perú, y entonces esto es una bomba de infusión de insulina, ¿no? Y esto está haciendo medición permanente en línea de las concentraciones de glucosa en sangre para paciente que tiene, digamos que diabetes o tiene cualquiera de sus tipos, tipo 1, tipo 2, que puede estar complicado, puede estar controlada, ¿no? Entonces, el paciente tiene esto, ¿no? Y lo que está haciendo es, digamos, tomar datos permanentes de las concentraciones de glucosa. Y cuando ve, digamos, que hay un problema hacia arriba, hiperglicemia, lanza la bomba insulina, ¿no? Entonces tiene un parche y en el parche lleva un kit, ¿no? Y este kit lo que hace es colocar digamos, desplegar la insulina. ¿Y qué ocurrió? Que este equipo tiene telemetría y este equipo está pasando datos a través de un aplicativo informático. Entonces, digamos que un niño está en colegio, un adolescente, una persona, digamos, mayor, un abuelo, un anciano, ¿no? Una persona de la tercera edad, digamos que está dando datos para que, por ejemplo, papás, hijos estén mirando el aplicativo y ver, digamos, si hay alguna señal de alerta. Ese aplicativo informático lo atacaron, por ejemplo, y lo dañaron. Y FDA, Food and Drug Administration de Estados Unidos, lo que hizo fue poner una alerta, ¿no? Ellos están, digamos, en un tema de las alertas en medical devices, ¿no? Seguimos haciendo auditoría, estoy mirando mi proceso de auditoría, ¿no? Entonces, aquí ellos recientemente han cambiado web y puedo ver medical devices safety, todos los temas de seguridad relacionados con dispositivos médicos a nivel mundial. Y puedo mirar qué ha ido ocurriendo en cada uno de estos productos. Entonces, y salió esa alerta. Por ejemplo, aquí puedo ver el vástago femoral del sistema de cadera CPT de Zimmer Biomet, este es el fabricante, y mayor riesgo de fracturas del fémur, comunicado de seguridad de la FDA. Es decir, FDA está vigilando el desempeño de estos, se llama seguridad y desempeño del dispositivo. Entonces, digamos que tenemos estos lotes porque ellos presentan la alerta. En este caso es una prótesis de cadera dentro del sistema digamos, que se vende como el CPT. Entonces, es aquí donde interviene el ejercicio de una auditoría correcta, ¿no? Uno dice, oye, ¿qué ha pasado? Entonces dice, por ejemplo, recomendaciones para el paciente o cuidador. Dice, converse sobre los beneficios y riesgos de todos los dispositivos de reemplazo de cadera disponibles con su proveedor de atención médica. Tenga en cuenta que existe un mayor riesgo de fractura del fémur, ¿no? Después de la cirugía con el sistema de cadera CPT. Consulte con su proveedor de atención médica si ha recibido un implante del sistema de cadera. Entonces, digamos, si ustedes operaron una cadera o utilizaron el implante o estuvieron como parte de ese equipo, pues hay que hacer vigilancia, ¿no? Bueno, y tiene síntomas inesperados de dolor y dificultad para caminar, dado que la prótesis con la cabeza y el fémur pueden estar haciendo una interacción y puede haber una fractura. Continúe con su programa de seguimiento, ¿no?
Y aquí eh, puedo entrar directamente y hacer reporte, ¿sí? Recomendaciones para los proveedores de atención médica en las instalaciones, descripción del dispositivo, ¿no? Esto es un vástago femoral, ¿no? Que es una prótesis. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que hacer auditorías implican, digamos, un nivel de responsabilidad muy alto. Yo eh, puedo estar dejando pasar esta, esta vigilancia, ¿no? Entonces, los auditores también asumimos un nivel de responsabilidad de cara a cada uno de estos entregables, ¿sí? Entonces, este es, digamos, el vástago del que se está hablando ya en imagen, ¿no? Aquí, ¿no? Este es, ¿no? Entonces, se han reportado algunos insights o casos que tienen que ver con fracturas del cabeza de fémur o no fémur, ¿sí? Y así podemos encontrar mucha información relacionada con lo que se presenta a nivel mundial. Perú también tiene su sistema, ¿no? Y hay que estarlo constantemente vigilando, ¿de acuerdo? Acá están los artículos y está el identificador del dispositivo, llámese el lote, ¿no? Este es el lote que viene impreso en el producto. Digamos que la trazabilidad del producto tiene un lote, viene, digamos que loteado. Este es el vástago femoral, ¿no? Ay, perdón. Este es el vástago femoral y esto tiene un lote impreso. Entonces, ese lote impreso también está reportado, ¿sí? Y si se dan cuenta, todos cambian. Este es el 33, este es el 40 y cambian por la medida, ¿sí? ¿Perú puede tener vástagos? Sí, puede tener. Algún distribuidor lo puede tener en Perú y le toca, digamos, escalar y hacer un retiro del producto del mercado. Puede ser que en una auditoría clínica, por ejemplo, encontremos esto en los almacenes. Entonces, vale, pues, por supuesto, la pena chequear esto, ¿de acuerdo? Cada lista de verificación de cada auditor comprometido en un proceso tiene que ser elevada, ¿no? Hacia sus auditores coordinadores para saber qué pasó, qué pudo haber ocurrido. La lista de verificación entonces nos ayuda a la gestión del tiempo, ¿no? Porque ya sabemos que tenemos una limitante en auditoría y la limitante es el tiempo, ¿no? Usualmente se queda corto, ¿no? Ya luego nos ayuda a recopilar evidencias en un orden lógico. ¿Cuál es el orden lógico? ¿Cómo lo planeo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo verifico? ¿Y cómo lo mejoro? ¿De acuerdo? Y facilita el cubrimiento de todas las actividades, porque recuerden que yo he estudiado la información de la empresa que voy a chequear y lo único que he hecho es recoger esa información y la he puesto en una matriz, lo he puesto en un Excel, ¿no? Y conforme yo voy avanzando, voy registrando aquí lo que me van respondiendo. Por ejemplo, yo les puedo preguntar por la infraestructura, ¿no? Digo, puedo hacer alguna pregunta relacionada con la infraestructura. Y les digo, por ejemplo, cómo se está haciendo mantenimiento a las salas o a los equipos HVAC, que son los que nos generan, digamos, el aire y cómo se filtra, por ejemplo, para unas salas controladas, ¿no? Entonces, frente a eso, yo reporto el seguimiento, ¿no? Entonces me dicen, sí, tengo un programa. Entonces voy y anoto, pues hay un programa. Muéstreme el programa. Entonces anoto el programa y voy avanzando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, mi lista de verificación me va a ayudar a gestionar esas respuestas sin tiempo. Y por supuesto, cubro cada una de mis actividades. Puede ser un Excel, puede ser un Word, puede ser un cuaderno que yo lleve, una hoja, ¿no? Una iPad, una tablet que yo lleve y me permite hacer ese seguimiento. Las listas de verificación se redactan con base en los requisitos de la norma, ¿no? Digamos, los requisitos utilizan términos como trazabilidad, utilizan términos como validación, utilizan términos como eh,
protección de los datos, propiedad del cliente, y en esos términos lo voy a utilizar. Y ya, organización por organización también hay particularidades, ¿no? Por ejemplo, hay organizaciones que tienen su uso terminológico, ¿no? Por ejemplo, tienen códigos, tienen siglas, ¿no? Hay universidades, por ejemplo, que tienen, los profesores son A1, A23, ¿no? En clínicas, por ejemplo, privadas, se utilizan mucho el tema de pisos, se utiliza mucho el tema de colores, información alfanumérica, en fin. También puedo utilizar esos términos. El Spanglish, ¿no? En Perú cada vez más se va utilizando estos términos que mezclan el inglés y el español, ¿no? Que eso también está sucediendo mucho. Ya la terminología médica, pues es otro, ¿no? Ya eso es una especialidad, ¿no? Que ya se utiliza en NPO, no sé, nada por vía oral, ese tipo de siglas son propias ya de las actividades de salud. Y bueno, eso sí ya requiere entrenamiento, eso ya requiere una especialidad. Hoy día lo que podemos determinar es que sí hay debilidades en cuanto a la comprensión de cómo se comunican dentro de la empresa, ¿no? Los sistemas de comunicación no son fáciles, ¿no? Porque requieren de muchas herramientas, ¿no? Informáticas, del día a día, informes, en fin. Asegurar que se produzcan respuestas que permitan al auditor valorar situaciones. Y entramos ya en el canal de los tipos de preguntas, ¿sí? Procuramos hacer preguntas de orden abierto, preguntas que nos permitan obtener información, preguntas que eh, nos permitan contextualizar. Ese es el término, ¿de acuerdo? Nosotros nos preguntamos, dígame usted si ha cumplido con su programa de desinfección de materiales. ¿Sí o no? No preguntamos así. Nosotros no preguntamos así. Nosotros vamos avanzando y vamos organizando nuestras preguntas en función de el avance que tenemos en listas de verificación. Por eso es importante que tengamos listas tipo, ¿no? Tengamos listas que nos ayuden a tener claro el contexto en el que está la organización. Entonces tengo preguntas que me sirven para conocer o tener información. Eso se llama preguntas abiertas, ¿no? Una pregunta abierta es, buenos días, por favor, ¿me puede explicar cuál es el procedimiento para atender un reclamo? ¿No? Por ejemplo, podría, eso es una pregunta que le llamamos abierta, porque nos va a dar contexto, nos va a dar información, ¿no? Pero si yo luego le digo, mire, dentro de su procedimiento de atención de reclamos, ustedes mencionan que hay 48 horas para comunicarse con el que presentó la reclamación. Esa es una pregunta de sondeo. Es una pregunta en la que ya estoy contextualizando algo que yo quiero buscar, ¿no? No necesariamente, no necesariamente es para contextualizar la información, sino ahí sí estoy hablando de tener datos sobre ya un procedimiento, ¿no? Y ya luego vienen preguntas cerradas, ¿no? Las preguntas cerradas, pues sí son sí o no, pero siguen ese orden. Voy a, voy a plantear aquí eso. Voy a utilizar la referencia que vimos en la mañana esto fue nuestra caja de bioseguridad. Y vamos a plantearnos esos tres niveles de preguntas, ¿sí?
Ya tenemos la imagen. Y voy a plantear pregunta abierta, que me ayuda a tener información, conocer el contexto, entender cómo se hace alguna actividad. Luego, pregunta de sondeo. Esta me permite, ahora sí, tener datos precisos sobre una etapa en particular, ¿sí? Cuando yo estoy sondeando, quiero profundizar en un detalle, en una actividad, ¿sí? Y vienen las preguntas cerradas, en la que sí, definitivamente, lo que se busca ya es tener una única, clara y precisa, ahora sí, respuesta. Frente a este ejemplo, yo diría, mi pregunta abierta aquí es, por favor, por favor, me explica cómo se hace para controlar los residuos sólidos peligrosos biocontaminados. Es una pregunta general que me va a ayudar a mí a conocer, digamos, qué cosa podría pasar por ahí. Una pregunta de sondeo. Entonces, una pregunta de sondeo es conocer ya un- una etapa. Entonces, ahora sí quiero conocer específicamente, digamos, dónde se debe colocar. Se debe colocar los contenedores de residuos biocontaminados. Y una pregunta cerrada es, ¿por qué no se controla la ubicación de los contenedores con residuos biocontaminados? ¿Se entendió? ¿Se entendió cuál es la lógica que debemos seguir?
Hay auditores que van a la pregunta cerrada de frente, ¿sí? Van directo a la pregunta cerrada. Pero la verdad de las cosas es que aquí nosotros tenemos que seguir este orden. Debemos de seguir siempre en la lógica de vamos a hacer preguntas abiertas, preguntas de sondeo y preguntas cerradas. Porque sí debemos conocer cuál es digamos, nuestra forma de hacer las actividades, ¿sí? ¿Se entendió? Preguntas, por favor, hasta aquí. Comentarios. ¿Dónde anoto la respuesta? Claramente, en lista de verificación. Lo que me respondieron, lo puedo anotar en mi lista de verificación, ¿sí? Si no satisface las respuestas, entonces ahora sí redacto una no conformidad. Ya mañana vamos a mirar cómo es que se redacta, ¿sí? Entonces mi lista de verificación va a ser potente en relación a esos niveles de preguntas. Las listas de verificación se vuelven herramientas P, H, B y A. ¿Sí? Siempre hay que preguntar en esa lógica. ¿Cómo se planea? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se verifica y qué se hace para el mejoramiento? ¿No? Muchas veces las empresas o las organizaciones son buenas haciendo. En términos estadísticos, las mejores organizaciones son aquellas que son buenas planeando y verificando. ¿De acuerdo? Planeando y verificando. Y corresponde ya entrar a mi actividad de auditoría con un evento, un momento que se llama reunión de apertura, en el que yo abro el proceso de auditoría y explico lo que vamos a hacer en esa auditoría. Los tiempos, los planes, las agendas, a dónde voy a visitar, qué documentos voy a chequear. El proceso en estricto es confidencial. El proceso en estricto es confidencial. ¿Sí? El proceso en estricto es confidencial. Bueno, obviamente nosotros tenemos un marco legal, digamos, por ser profesionales con colegiatura pues, de salud. Tenemos los estándares de ley más altos, ¿no? Pero también el Perú tiene su marco legal de cara a la protección de datos personales, ¿de acuerdo? La protección de datos personales es algo que tiene supervigilancia, es decir, se vuelven incluso delitos de orden penal, ¿sí? Entonces, aquí pues la cosa es un poquito diferente, porque aquí yo digo, por ejemplo, debo de cumplir con la ley 29733, que es la protección de los datos personales. Hola, soy Carolina. ¿Sabes qué son los datos personales? Es toda información que nos identifica, como el nombre, imagen, número de teléfono, correo electrónico, domicilio, datos de salud y preferencias en redes sociales. Todo lo mencionado son nuestros datos personales y tenemos derecho a que estén protegidos. Seguro, en varias ocasiones te han pasado situaciones parecidas a estas. Estaba buscando información sobre un diplomado y vi mi foto en la portada de la web de la institución. Salgo bien, ¿no? Pero nadie me preguntó si quería salir ahí ni me pidieron autorización. Estaba terminando un chequeo en una clínica y tenía que hacerme un examen. Cuando un laboratorio me llamó, ¿cómo se enteraron? ¿Acaso la clínica les avisó sin mi consentimiento? Me llamaron de otro banco. Sabían mi línea de crédito, mis otras tarjetas. Y lo raro es que yo nunca le he dado mis datos a esa entidad financiera. ¿Cómo sabían tanto? Son situaciones cotidianas que muchos vivimos a diario. Pero, ¿sabes que tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales? Así es. Todos, repito,
Todos tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales. Nadie puede usar nuestros datos sin nuestro consentimiento y hacer mal uso de ellos. Además, es nuestra responsabilidad el saber protegerlos. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Les dejo a Carlos para que se los cuente. Gracias, Carolina. Para evitar estas situaciones y estar protegidos e informados, existe la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Ellos se encargan de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿En qué consiste el derecho a la protección de datos personales? Cuando me piden mis datos personales, deben de informarme para qué los van a usar y con quiénes los van a compartir. Ah, pero leíste bien, ¿no? Porque para usar mis datos personales, deben pedir mi consentimiento. Quien use mis datos debe implementar las medidas de seguridad necesarias para evitar que personas no autorizadas accedan a mi información. Como usuario, tengo derecho a acceder a mi información y a pedir que se rectifique cuando sea inexacta o errada. Si sientes que están vulnerando tus derechos o alguien está haciendo un mal uso de tus datos, haz llegar tu denuncia a nuestro correo protegetusdatos@minjus.gov.pe y por mesa de partes en Cipión Yona 350, Miraflores. Gracias, Carlos, por la explicación. Se entendió mejor, ¿no? Es importante que todos conozcamos nuestros derechos. De ahora en adelante, hashtag, yo cuido mis datos personales. Entonces, existe un marco legal sobre el cual nos tenemos que movilizar, ¿no? Y en auditorías, ya lo hemos dicho, hay unos principios de, digamos, éticos y de confidencialidad, pero estamos obligados a, digamos, ejercer control superior, ¿no? Porque sí podría considerarse una falla, pues, grave. Ok. ¿Para qué hago una apertura del proceso, no? Las auditorías se reconocen como procesos de orden administrativo, ¿no? Es vigilancia administrativa. Entonces, cualquier auditoría que hagamos se considera un acto administrativo formal, ¿no? Establecer en esa reunión de apertura un ambiente de confianza, ¿no? Generar, explicar qué es lo que vamos a hacer. Aclarar desde el comienzo si es necesario aclarar algún concepto, algún detalle, ¿no? Alguna situación que quiera aclarar la organización, cómo va a ser, a dónde van a ir, cuántos son, qué actividades, hasta qué hora se va a trabajar, en fin, y confirmar las actividades logísticas. De pronto necesitamos ropa, necesitamos cambiarnos, necesitamos equipos de protección personal, en fin. Y en esta reunión de apertura podemos utilizar a manera de presentaciones, ¿no? Ya les voy a mostrar cómo les voy a mostrar un segundito puedo hacer una PPT donde yo presente lo que vamos a lo podemos hacer así.
Entonces, esto es más o menos así. Entonces, buenos días, buenas tardes. Estamos en la empresa tal, en la clínica tal, en el hospital tal. Vamos a hacer nuestra reunión de apertura, ¿no? Los criterios de auditoría van a ser los de calidad, los de medio ambiente, los de seguridad, criterios de orden legal. Este es nuestro alcance sobre el cual vamos a auditar de ese mapeo de procesos, el servicio de atención médico ocupacional. Los auditores se presentan, es un evento formal, sus grados académicos, su experiencia haciendo auditorías, ¿no? Entonces uno ahí, digamos, se explaya, mejor dicho, de manera ejecutiva, ¿no? De manera ejecutiva, pues ustedes ahí expresan sus conocimientos, en fin. ¿Quiénes son los auditores y quiénes nos van a apoyar desde el punto de vista técnico, ¿no? ¿Cuáles van a ser los criterios de auditoría? ¿Cuáles van a ser los documentos que vamos a revisar? ¿Y qué requisitos legales se vienen aplicando, ¿no? Estos son los objetivos: verificar que se cumplan los requisitos estándares o los requisitos que vienen estandarizados, evaluar la capacidad para cumplir requisitos legales aplicables a las actividades y, por supuesto, determinar dónde hay áreas de mejoramiento, ¿no? Ya hemos dicho que una auditoría no es punitiva, o sea, tratamos aquí de apuntarle a la mejora continua. Se hablan de ciclos de certificación, ¿no? Se hablan de ciclos de certificación. Un ciclo de certificación dura aproximadamente 3 años, ¿sí? Y luego se renuevan documentos, ¿sí? Entonces se explica el ciclo de certificación y luego uno dice, ¿cómo vamos a hacer la auditoría? Esto es lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a preguntar en el ciclo organizado, PHBA. Esto implica el planear, hacer, el verificar y, por supuesto, el actuar. Vamos a preguntar sobre sus políticas, sus objetivos, sus procesos, sus disposiciones planificadas. Vamos a ir a mirar operaciones, entrar a los laboratorios, pasillos, soporte crítico. Vamos a ir, por supuesto, a mirar algún procedimiento, digamos, que lo permita la confidencialidad, en fin. Y vamos a mirar el desempeño desde los indicadores, inspecciones y demás para ver cómo hacen para mejorar sus procesos, ¿no? Los sistemas de acreditación, lo que mirábamos en la mañana, tenemos unos clientes, unos usuarios de los sistemas, y de ahí hacia adelante estos sistemas se reconocen a nivel mundial, ¿no? Y tienen reconocimiento gracias a que ISO tiene protocolos muy exigentes sobre la base de el International Accreditation Forum, que es un foro multinacionales que tienen adscritos a los acreditadores, como por ejemplo el INACAL en Perú, ¿no? Cómo se van a desarrollar los procesos de auditoría, cómo se llevan a cabo los procesos de auditoría, auditorías en sitio, que es lo que estamos mirando ya mismo, ¿no? Para pasar a aprobación de documentos. Los datos del contacto, quién es nuestra contraparte, y se presentan los planes de auditoría. Cuando presentamos planes de auditoría, lo que estamos haciendo aquí es dejar evidencia de que este trabajo está protegido, este trabajo está, digamos, planificado y no va a ocurrir ninguna desviación, ¿no? Porque estamos haciendo una planificación del trabajo, ¿no? Y uno agradece. Si se dan cuenta, esta presentación lo que busca es justamente que todos los que están involucrados en esa reunión, pues tengan claro qué va a ocurrir en esos días.
acuerdo? Si son 2, 3 días, una semana. Y pasamos a la recolección de la información, ¿sí? Mediante entrevistas, mediante visualización de la información, tomamos algunas muestras, digamos, entrevistar personas, revisar procedimientos. Y lo que hemos visto, verificamos, constatamos la evidencia versus lo planeado, versus los criterios, y documentamos hallazgos si es que hay positivos o negativos, pudiendo ser estos inclusive no conformidades, ¿sí? Y bueno, ya viene la etapa propiamente dicha, ¿no? Los auditores no podemos hacer un trabajo solo de gabinete, sino hacemos un trabajo también de observación directa, ¿no? Estamos permanentemente en campo, en las salas, miramos las condiciones de trabajo, entrevistamos personas, revisamos documentos, siempre con la autorización de la organización de cara a, por ejemplo, nos permitan tomar una fotografía, nos permitan tomar un panel fotográfico de algo que queríamos profundizar, ¿no? No nos llevamos documentos, ¿no? Nos pueden transferir documentos para planear actividades, hacer listas de verificación, pero no, no, eso se llama con cargo a la devolución o a la eliminación, ¿no? No deberíamos mantener esos documentos en custodia nuestra porque ciertamente son información confidencial, ¿no? Entonces recolectamos esa información y presentamos eh, los informes. Finalmente, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, la evidencia muchas veces es muy compleja, ¿no? Por ejemplo, son procedimientos manuales muy largos, ¿no? O son, por ejemplo, documentos que tienen, por ejemplo, un nivel de complejidad para entenderlos. Pueden ser planos, ¿no? Pueden ser diagramas. Entonces, sí requieren cierto nivel de expertise, o si no, utilizamos un experto técnico que nos ayude a comprender cómo es que eso, digamos, que funciona, ¿no? Y ya luego, esos criterios de cara a la documentación, ¿no? Entonces, aquí voy a tener claro si la documentación es extensa, si está bien difundida, si es adecuada para el uso, si está en el punto de uso, ¿no? Entonces, si tengo un equipo, por ejemplo, voy a poner un equipo de laboratorio, por ejemplo, un equipo de una bomba de infusión, por ejemplo, y yo quiero conocer cómo se maneja eso, entonces me tienen que dar acceso a la información, ¿no? Entonces, la semana pasada, creo que fue antes de ayer, no lo recuerdo bien, pero miré, por ejemplo, un equipo de laboratorio totalmente nuevo, ¿no? Era un analizador como este, ¿no? Entonces, yo preguntaba sobre los manuales de uso, ¿no? Yo le decía, ¿dónde están los manuales del usuario? Y, por ejemplo, estaban en inglés. Y el personal que estaba de guardia, ¿no? No manejaba el inglés. Entonces, quedó demostrado, digamos, evidenciado en ese proceso de auditoría que no necesariamente el acceso a la documentación va a garantizar la aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí la empresa lo que ha hecho es pedirle a fábrica o al distribuidor que le traiga, pues, uh, un manual, pues, traducido al castellano, ¿no? Al español, ¿no? Ese tipo de cosas en auditoría son bastante comunes, ¿sí? Y esa recolección de información ya nos permite generar evidencias, ¿no? Y estos son algunos ejemplos de la información, de cómo recolectamos y cómo presentamos la información. Ok, aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Yo tengo que partir de retorno a Lima. Como les comenté, por favor, las excusas del caso, las disculpas del caso. Estoy, digamos, en esta Sierra de la Libertad.
Y bueno, nos han autorizado ya la salida, así que tengo que salir en una camioneta hacia esta zona del aeródromo y ya voy para Trujillo. Ya mañana ya completamos nuestro curso, nos vamos a extender un poquito más mañana y cubrimos, digamos, las horas académicas. Hay, repito, un taller que ya lo liberamos mañana. Yo, digamos, el- damos aproximadamente 5 días para resolver el taller, que tiene una calificación, ¿no? Que es justamente de los detalles que estamos hablando. Principalmente planteo un caso y sobre ese caso ustedes me dirán si son no conformidades, si son aspectos fuertes, si hay alguna debilidad, si hay algún comentario que hacer sobre ese caso en específico. Aquí no necesitamos conocer exactamente lo que pide la norma, sino que ya les planteo un caso sobre una situación en particular y ahí espero, digamos, sus respuestas. Eso genera una calificación y luego el examen que lo debo estar liberando el día lunes. Y ahí también ya les voy a mostrar cómo es que lo hacemos para que ustedes generen sus respuestas y genere, digamos, una calificación por el examen y por el taller. El taller no lo yo dejo el espacio para hacerlo en línea, pero como tengo que regresar ahorita, no voy a hacerlo en línea, sino ya se los voy a dejar y se los asigno para 4 o 5 días. ¿De acuerdo? Las excusas del caso, pero bueno, es una contingencia de último momento porque ya no pude salir ayer por el tema de la huelga de los mineros. Entonces sí, bueno, ya me dieron autorización, así que ya mismo tengo que partir. Preguntas, por favor, comentarios hasta aquí. Mañana tenemos clase 8 de la mañana, por favor. 8 de la mañana tenemos clase. Nos vamos a ir, yo creo que por ahí hasta la 1:30. Yo creo que 1:30 deberíamos terminar. Hacemos un pequeño esfuerzo. Les pido esa concesión, por favor. Vamos bien en cuanto al desarrollo de la temática y el curso, vamos en orden. O sea, estamos estudiando lo que debemos estudiar, nos está perjudicando, digamos, la temática. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Hay claridad sobre la explicación? Ya estamos, digamos, en la parte de recolección de evidencias. Wendy, Yarixa, Roxana, Brian, Camilo, Claudia. Comentarios, preguntas, por favor, hasta aquí. ¿Todo claro hasta el momento? Bien, gracias, Franz. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, por favor, todo bien, muchas gracias. Todo claro, perfecto. Gracias por su feedback. Todo claro, ok. Entonces, he de partir, porque ya no depende de mí, me van a trasladar, ¿no? En camioneta, esto es una zona un poquito complicada, un poco para que tengan el contexto. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias. Las excusas del caso. Terminamos nuestra jornada académica al día de hoy. Mañana, 8 de la mañana, iniciamos. Pierdan cuidado que concluimos todos los compromisos de académicos y ya mañana libero talleres y ya quedan listos para su examen, ¿sí? Gracias. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Gracias. Hasta luego. Hola, Oscar, ¿cómo estás? El doctor Enio te saluda. Oscar.